Cuando nos convertimos en hijos de Dios por la fe en Jesucristo, la Biblia nos enseña que pronto entramos en la escuela de Dios. La escuela de Dios es un término que hemos acuñado nosotros para referirnos a la formación espiritual, a la formación de carácter que Dios provee a aquellos que son sus hijos, a aquellos que son parte de su pueblo. Si una persona nace de nuevo por la obra del Espíritu Santo, al creer en el Evangelio, puede estar segura de algo, que Dios la va a formar, Dios la va a transformar, Dios va a hacer una obra maravillosa en esa persona, porque es lo que Dios de hecho ha prometido que hará. Que Él nos va a llevar a la madurez, que Él nos va a llevar al aprendizaje, es parte de la promesa que Dios ha hecho, ¿sí?, al convertirnos, al hacernos en sus hijos. Si tú eres un hijo de Dios, si tú has venido a la fe de Jesucristo, debes saber que Dios está formándote, Dios está preparándote, te está enseñando a vivir como un ciudadano de su reino. Si quizá te preguntabas, bueno, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿O por qué me ocurren aquellas cosas? ¿Por qué vienen este tipo de situaciones a mi vida? La respuesta es porque Dios nos está formando, Dios nos está forjando, Dios nos está enseñando a vivir como ciudadanos de su reino. De ahí, hermanos, que todo en nuestra vida esté dirigido a transformarnos, a hacernos más como Jesucristo. Ese es el propósito de nuestras aflicciones, de nuestras luchas, de las cosas que vamos viviendo en el día a día. El día de ayer tuvimos la oportunidad de comenzar con la primera asignatura, la primera clase en la escuela de Dios, que es la clase de la humildad. El día de hoy, queridos hermanos, vamos a ir un poco más adelante. El título de la meditación del día de hoy es Segunda asignatura, la confianza. Hoy vamos a meditar y a pensar en esta asignatura, en esta clase, en esta disciplina en la que Dios quiere introducirnos, que es precisamente confiar y depender de Él. Todos los hijos de Dios van a ser pasados por la escuela de la confianza. Ellos tienen que aprender a confiar en la bondad de Dios, a confiar en la misericordia del Señor, a depender de Dios en medio de cualquier situación. Sea que nos esté yendo bien, hay que aprender a confiar en Dios. Sea que nos esté yendo mal, hay que aprender a confiar en Dios. Por eso esta es una de las asignaturas más importantes en la vida espiritual. Dios nos enseña, queridos hermanos, a ser personas que confían, que dependen, que esperan, que claman a Él. Nuestra sinopsis del día de hoy dice lo siguiente: las aflicciones que atravesamos, pequeñas o grandes, son parte de la vida y muchas veces no podemos evitarlas. Y esta primera parte de la sinopsis es importante, hermanos, porque a pesar de que somos hijos de Dios, eso no significa. A veces la gente piensa que por ser hijo de Dios ya no va a tener problemas, ya no va a tener situaciones que lo desafían, situaciones que lo hacen llorar, situaciones que lo ponen en conflicto. Hermanos, ser hijos de Dios también implica que nos vamos a enfermar, que vamos a tener problemas económicos, que vamos a tener accidentes. Las cosas naturales de la vida no van a pasar de nosotros. Ser hijos de Dios no significa que no vamos a tener problemas. Las aflicciones que atravesamos, queridos hermanos, grandes o pequeñas, son parte de la vida y en ocasiones no las vamos a poder evitar, pero Dios ha prometido que nos va a ayudar y va a estar con nosotros en medio de las dificultades que esta vida conlleva. Y esa es la seguridad que tú puedes tener. No el hecho de que Dios te va a librar de todos y cada uno de los problemas en la vida. No, Dios no hace eso. De hecho, Dios usa los problemas para enseñarnos algo, para transformarnos. La promesa que tú tienes es que Dios va a estar contigo, te va a ayudar, te va a fortalecer a medida que pases por estas situaciones adversas, por este tipo de situaciones que te superan. Por eso, hermanos, es importante saber que ser cristianos no aniquila, no erradica todos y cada uno de los problemas en la vida. Hoy vamos a estar aprendiendo al respecto. Nuestro versículo bíblico para memorizar es Isaías 26, versículo 3. Este es nuestro pasaje para memorizar el día de hoy. Isaías 26, versículo 3. Dice lo siguiente: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
Miren, hermanos, qué precioso es este pasaje. Es una promesa maravillosa que se encuentra aquí. Dice Isaías a Dios: Señor, tú Dios, guardarás. Tú vas a preservar en completa paz, en una paz total, a aquel cuyo pensamiento, a esa persona que tiene su mente perseverando en ti. Y mira lo que dice al final: porque en ti ha confiado. Quiere decir esto, hermanos, que una mente que persevera en Dios, una mente que insiste en Dios, que no se fatiga de tener su mente dirigida hacia el Señor, es en realidad una persona que confía en Dios. La confianza no es un sentimiento, es una mente que insiste en Dios, una mente que persevera en las promesas, las verdades, las palabras de Dios. ¿Qué les parece si para memorizarnos nuestro título del día de hoy lo escribimos en la caja de comentarios y ponemos segunda asignatura, la confianza? Vamos a hacer esto, hermanos, para que todos podamos memorizar este título, lo podamos tener cerca de nosotros, lo podamos estar recordando durante todo este día. Segunda asignatura, la confianza. Eso es lo que vamos a estar meditando el día de hoy y estoy seguro va a ser una enorme bendición para todos nosotros. Bueno, hermanos, ¿qué les parece si vamos a nuestra reflexión del día de hoy? Entramos a ella, preparen Biblia, preparen cuaderno de notas, porque aquí comienza nuestra reflexión. Proverbios capítulo 4, versículo 23 arroja bastante luz al respecto de cómo los pensamientos y la actitud influyen por completo en el estilo de vida. El pasaje dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Pero qué significan estas palabras? Que el corazón, hermanos, es el punto de partida para la vida y que todo lo que ocurre en el interior de una persona no puede dejar de influir en su exterior. Esto implica que la clase de vida que vamos a vivir depende directamente de las convicciones, de los pensamientos que guardemos en nuestro corazón. Una vida plena, una vida feliz, llena de esperanza, es el resultado de un corazón en el que primeramente se encuentran la paz de Dios y el gozo de conocerle. En síntesis, puede decirse que el corazón determina el todo del hombre. A propósito, queridos hermanos, ¿qué clase de pensamientos y de convicciones se encuentran en su corazón el día de hoy? Si hasta este día nuestra mente se ha visto obstruida por la ansiedad, por la preocupación, y no hemos encontrado todavía una salida, Dios nos invita a confiar en Él para enfrentar, para superar cada adversidad que enfrentamos en la vida. Esta es una de las lecciones más importantes que debemos aprender en la escuela de Dios: la confianza en Él y la dependencia en sus promesas, las cuales se encuentran en la Biblia. Por medio de su palabra, Dios nos indica cuál es el camino que tenemos que seguir. El día de hoy hay que meditar en la importante lección que nos ayuda a pasar de la ansiedad a la confianza. ¿Cómo podemos empezar? Miren, vamos a partir de este punto. En Mateo capítulo 8 encontramos la historia de un centurión que necesitaba la sanidad para uno de sus siervos. Al venir ante Jesús, este hombre expresó su fe al decirle al Señor en el versículo 8: solamente di la palabra y mi siervo sanará. Fue en ese momento cuando el Señor se maravilló y dijo unas palabras que permanecen latentes hasta nuestros días. El Señor dijo al hombre: ve y como creíste te sea hecho. La Biblia afirma que en aquel mismo instante el criado fue sanado milagrosamente. Ahora, ¿qué significa todo lo anterior? Que así como se cree, así como se piensa en el corazón, así termina también sucediendo en la vida. Significa que aquello que se piensa en el interior inevitablemente va a impactar en el exterior. Hace tiempo leí en una revista acerca de los avances científicos y médicos en el área de la neurociencia. En ese artículo se explicaba que cuando una persona sufre un daño cerebral, parte del cuerpo o la totalidad de él se paraliza y llega a quedar inmóvil. La medicina actual ha logrado grandes avances al extirpar esos nódulos del cerebro, preservando no solamente la vida, sino impidiendo también la parálisis parcial o total del cuerpo. Ahora, no es mi intención hablar de la parálisis que provocan estos nódulos cerebrales,
sino de los nódulos mentales y espirituales del corazón, que aunque son invisibles a los ojos, afectan de manera determinante la vida de una persona. Estos nódulos del corazón pueden ser los malos pensamientos, la filosofía de vida negativa, que hacen que una persona sea paralizada a causa del fracaso y de la frustración, y llegan a dejarla en una condición de desesperanza. La mentalidad, hermanos, es el origen de nuestro estilo de vida, porque la vida se nos va a presentar tal y como pensamos. Por esta razón, debemos erradicar esos nódulos del corazón que nos llevan a la destrucción o a la parálisis total o parcial, a fin de que experimentemos el poder de Dios en nuestras vidas. Y una vez identificados, tenemos que sustituirlos por nuevos pensamientos, por una nueva perspectiva de fe. Ciertamente, uno de los pensamientos a erradicar mientras avanzamos y crecemos en la escuela de Dios es la ansiedad. Y este pensamiento debe ser sustituido por la confianza. Una de las trampas, hermanos, más peligrosas que puede traer fracaso a nuestra vida es la ansiedad de nuestro corazón. Una persona con un cúmulo de ansiedad en su corazón, de hecho, ya ha perdido la felicidad. Tal persona se va a quejar, va a protestar, va a hacer que otros también estén ansiosos en su casa, en el trabajo, va a causar problemas en donde quiera que esté, en la sociedad. A donde quiera que él o ella vayan, va a haber una reacción en cadena de ansiedad y en lo que sea que él o ella estén involucrados, al final va a fracasar. Ahora, ¿de dónde proviene la ansiedad? Es una gran pregunta. En primer lugar, hermanos, la ansiedad se origina cuando un problema amenaza nuestras circunstancias y nos supera. Es decir, cuando nos encontramos con un problema que no podemos resolver, que va más allá de nosotros, es ahí cuando sentimos la ansiedad crecer en nosotros. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, encontramos una historia muy reveladora al respecto. Se nos dice que cierto día el Señor Jesús entró en la barca con los discípulos y les ordenó pasar al otro lado del mar de Galilea. Durante el viaje, la Biblia nos dice que el maestro se quedó dormido. Mientras ellos estaban navegando, atravesando el lago, fuertes vientos desataron una tempestad violenta y tanto fue así que la barca comenzó a anegarse. El agua entraba por todos lados y a pesar de hacer un gran esfuerzo, nada estaban consiguiendo los discípulos. Las olas se hacían cada vez más grandes, solo era cuestión de tiempo para que aquella barca se hundiera. Los discípulos se dieron por muertos y despertaron al Señor en medio de gritos. Este relato lo podemos encontrar en Lucas capítulo 8, versículos 22 al 24, donde dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo grande bonanza. Como nos dice este pasaje, queridos hermanos, el Señor se puso de pie y reprendió al viento y a las olas embravecidas. Entonces la tormenta cesó y sobrevino la calma. Luego el Señor le dijo a los discípulos estas palabras importantísimas: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está la fe de ustedes? Noten que Él no dice: ustedes no tienen fe, ustedes no creen. La pregunta es: ¿a dónde se ha ido esa confianza? ¿A dónde se ha ido esa fe? Un problema familiar, hermanos. Un hijo que se fue de casa. Un problema en el matrimonio, quizá una deuda o una enfermedad pueden hacernos sentir ansiosos y desesperados. Estas situaciones son como esas olas que se levantan contra nosotros, que impactan con nuestra vida y nos amenazan. ¿Qué debemos hacer en medio de todo esto? ¿Qué hacer? Una persona dijo: cuando llevas el sol adentro, no importa si afuera llueve. Hermanos, los hijos de Dios tienen dentro el sol de esperanza que es Jesucristo. Y no importa si la aflicción, el problema, el dolor nos amenazan, Cristo es nuestra ayuda, Cristo es nuestro refugio y nuestra respuesta. ¿Puede haber tormentas en nuestra vida? Sí. Incluso la Biblia reitera que las aflicciones no van a dejar de aparecer en nuestro camino. Mira, el Salmo 34, versículo 19 declara esto: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová.
Inclusive el mismo Señor Jesús declaró que la vida en sí misma traerá aflicciones. En Mateo capítulo 6, versículo 34, Él dijo: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Baste a cada día su propio mal. Las aflicciones que atravesamos, hermanos, pequeñas o grandes, son parte de la vida. Muchas veces no vamos a poder evitarlas, pero Dios ha prometido que nos va a ayudar, que va a estar con nosotros en medio de las dificultades, en medio de esos problemas que esta vida conlleva. Si volvemos al Salmo 34, en los versículos 8 al 10, vamos a leer lo siguiente: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Aquí la palabra de Dios nos invita a dos cosas: gustar y ver la bondad de Dios. Esta, hermanos, es la base de nuestra confianza en la vida, que Dios es bueno y es compasivo. La palabra gustar se refiere a una experiencia interna. Esto se refiere a la misericordia, la paz, el gozo que experimentamos interiormente al caminar y conocer a Dios como nuestro Padre. Sin embargo, la palabra ver, que es la segunda, se relaciona con una experiencia externa, algo que está fuera de nosotros. Y esto implica que Dios nos ayuda, interviene en las cosas de la vida cotidiana, como la familia, los negocios, el matrimonio, la paternidad, los proyectos personales, la lista sigue. Hermanos, el día de hoy nosotros podemos confiar en Dios si tan solo abrimos nuestros corazones para gustar y ver la bondad de Dios que nos rodea. Aunque tenemos problemas y aflicciones en el día a día, nunca debemos olvidar, hermanos, que Dios es bueno y está con nosotros ahora mismo. La ansiedad y la preocupación se originan, al igual que en el caso de los discípulos, cuando dejamos que la tormenta entre a nuestro corazón y dudamos de la palabra de Dios. Cuando miramos más a las circunstancias que a Dios y olvidamos que Él es bueno. Es entonces, hermano, que el temor se apodera de nosotros. El profeta Isaías declaró, por otra parte: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y aquí Él nos dio la clave para vencer sobre la ansiedad. ¿Cuál es esa clave? Que el pensamiento debe perseverar en Dios. La mente debe estar fija en el Señor. Y a pesar de que seamos visitados por la ansiedad, debemos repelerla con una mente que cree lo que Dios ha dicho. Debemos confiar que Dios no nos abandona. La palabra de Dios, hermanos, no cambia, aun cuando el cielo se caiga o la tierra se hunda, y por eso, incluso en la actualidad, si tú pones tu fe en la palabra de Dios y la obedeces mientras oras y esperas en el Señor, vas a poder vivir una vida exitosa, superando la ansiedad en cada circunstancia. Finalmente, hermanos, en la escuela de Dios, esta es una de las lecciones más importantes que debemos aprender, no solo una vez, sino durante toda nuestra vida. Vamos a ser introducidos en esta valiosa lección: confiar en Dios. Y Dios promete guardarnos en paz, darnos paz, si nuestra mente, nuestros pensamientos están insistiendo de continuo en Él. Vamos a hacer una oración en este punto. Amoroso Dios y buen Padre, tú nos has hecho tus hijos por medio de Jesucristo. Ese día que escuchamos el Evangelio, que lo creímos, dice la Escritura que fuimos sellados con el Espíritu Santo, que nos convertimos en tus hijos. Gracias por el Evangelio que nos ha dado salvación. Y ahora, Señor, al ser tus hijos, también reconocemos que estamos siendo educados, reformados por ti, que hay tantas cosas que necesitamos aprender. Pero te agradecemos, Dios, que esa lección, esa disciplina ya ha comenzado por parte tuya en nuestra vida. Tú ya nos estás enseñando a vivir como verdaderos ciudadanos de tu reino. Enséñanos el día de hoy a vivir con confianza, confiando en tu bondad. No estamos confiando en un ente allá afuera de nosotros incomprensible. Estamos confiando en Jehová, que es bueno y que para siempre es su misericordia. En Jehová nuestra ayuda, Jehová nuestra fortaleza. Tú, Señor, eres nuestro Dios y en ti esperamos. El Dios que dijo: no me volveré atrás de hacerles bien. Padre, que podamos confiar en ti en cada circunstancia de la vida. La ansiedad vendrá, golpeará como esas olas la barca de nuestra vida.
pero nosotros nos levantaremos confiando en ti, Señor, sabiendo que tu palabra no cambia, tus promesas siempre se cumplen. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Mis queridos hermanos, espero de todo corazón que esta pequeña meditación del día de hoy haya sido de bendición, haya sido de edificación para todos ustedes. De verdad espero que lo que hemos aprendido, lo que hemos meditado hoy impacte directamente nuestra vida y pueda quedarse con nosotros a lo largo de este precioso día. No lo olviden, hermanos, Dios ha prometido guardar en completa paz a aquellos que perseveran con su mente en Él. ¿Cómo puedes tú perseverar con tu mente en Dios el día de hoy? Mira, memorízate la palabra de Dios, aprende la palabra de Dios. Porque mira, tú puedes leer la Biblia en la mañana como lo acabamos de hacer ahora y vas a salir más tarde a tu trabajo, vas a ir a la oficina, vas a estar en los quehaceres del hogar y no vas a poder abrir la Biblia todo el tiempo para decir, ¿dónde leí? ¿Dónde estaba la promesa? ¿Sabes qué? Pero si memorizas la palabra de Dios, cuando vayas conduciendo, cuando estés preparando la comida, ¿sí? Cuando estés sirviendo a los miembros de tu familia o cuando estés en una junta muy importante con ejecutivos, ¿sabes qué? Vas a poder recordarte la palabra de Dios y otra vez, ¿sí? Sentir esa paz, ese gozo en tu corazón. Isaías dijo que Dios va a guardar en completa paz a aquellos que con su pensamiento perseveren en Él. Perseverar es golpear una y otra vez, hermanos, ¿sí? Nuestro pensamiento debe dirigirse una y otra vez hacia el Señor. Hay que pensar una y otra vez en Dios, una y otra vez en sus promesas, una y otra vez en sus verdades. Insistan con su mente en Dios. Pero esto en lo que debemos insistir no son nuestras propias ideas, hermanos, no son nuestros propios pensamientos, son las promesas de Dios, las maravillosas y preciosas promesas de Dios. Insistan con su mente recordándose la palabra de Dios. Si ustedes lo hacen, hermanos, si ustedes empiezan a aplicar esta perseverancia del pensamiento en Dios, van a ser guardados en paz, así como Dios lo ha prometido. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hermanos, vamos a perseverar con nuestra mente en Dios. Hay que insistir con nuestra mente en las cosas de Dios. ¿Qué les ha parecido nuestra reflexión del día de hoy? Justo se acaba de activar una fiesta de estrellas acá en Facebook. Agradezco muchísimo a los que apoyan este trabajo, hermanos, que estamos haciendo. Si ustedes quieren apoyar, este es un buen momento porque en cuanto lleguemos al final de la barra de progreso de esta fiesta de estrellas, además de la animación que va a salir aquí en el chat, también vamos a recibir una bonificación. Recibimos una bonificación los que creamos contenido. Por eso, este es el mejor momento para apoyar el trabajo que estamos haciendo. Antes de irme, déjenme, vamos a mencionar aquí algunos saludos de personas que estuvieron con nosotros. Dice Juan Reyes, amén, 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 gloria y honra a Dios en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén, que así sea, hermano. Qué bendición meditar la palabra de Dios juntos. También mi hermana Hilda dice, bendiciones, Pastor Marlon, igualmente para usted. Dios me la bendiga, qué gusto. Reina Llorens, amén y amén, en la escuela de Dios. Todas las materias son seriadas, pastor. Muchas gracias por esta enseñanza. Rose dice, hoy y siempre necesito su palabra. Amén, esa es una realidad. Hay que tener eso presente. Necesitamos en todo momento la Escritura. Dice mi hermana Marta Leal, hermosa meditación. Mil gracias, pastor. Bendecido día. Igualmente para usted, hermana, igualmente para usted. Diana Macé dice, gracias, Pastor Marlon. Bueno, y son muchos los comentarios. Gracias a todos los que están apoyando con estrellas acá en Facebook. De verdad, lo aprecio demasiado. Gracias por su apoyo, hermanos. Y bueno, pues hemos llegado al final de nuestra reflexión, hermanos, al final de nuestra meditación del día de hoy. Espero que esto se quede grabado en el corazón, grabado en la mente y que el Señor nos siga recordando esta preciosa verdad aprendida el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo, hermanos. Me despido de ustedes porque ya comenzaron las actividades acá en casa. Ya saben que soy padre, soy pastor. Y bueno, pues ya comenzó el dar de desayuno, todo eso. Y voy a esas cuestiones. Más tarde vamos a estar compartiendo el audio vía WhatsApp para que ustedes puedan seguir escuchando la palabra de Dios, recordarla más adelante. Hermanos, un fuerte abrazo. El Señor les bendiga. Y si Él lo permite, nos vamos a ver en la próxima. Reciban un fuerte abrazo. Les amo en el Señor y bueno, pues nos vemos.